Gloria a Dios, hermanos, buenas noches. Buenas noches los que están aquí en casa, qué bueno que estás aquí. La verdad es que llovió muy fuerte y bueno, el Señor te cuente ese sacrificio de estar aquí. Los que viven también en camino, el Señor los guarde. Los que nos están viendo por internet, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de toda tu vida, de todo lo que tú estás haciendo. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de todos, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles, no sé, yo siento que se escucha más que hay un enfermo por acá, que a alguien le pasó algo. Y bueno, son tiempos difíciles donde no nos queda más que decirle: Señor, ten piedad y ten misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor siga teniendo esa piedad y esa misericordia por cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, es un privilegio el poder estar aquí, el poder estar de pie y el poder transmitir la palabra de nuestro Señor. Qué honor, qué privilegio de verdad. Y bueno, gracias a nuestro Señor por este tiempo. Vamos a ver el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la oración. La oración. ¿Cuántos sabemos y entendemos lo que es la oración? Vamos a ver dónde pasó. Gloria a Dios. Bueno, ahorita los ponemos. Gracias a Dios. La oración. ¿Podrías ponerla misma? Porque como se movió como la pantalla. Y también de acá se movió. Entonces, bueno, un poco de interrupciones, pero bueno, las notas desaparecieron y desapareció a lo mejor no está bien en internet, algo esté pasando, pero vamos a checarlo. Pero bueno, el tema del día de hoy es la oración. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos saben lo que significa oración? ¿Cuántos saben que es necesario? Hay gente, hay personas que dicen que ya no se estila, ¿verdad? Que como que ya no es tan necesario orar. Hay errores, hay creencias incorrectas, por supuesto, y lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver lo que es la oración y vamos a estar, bueno, ya apareció oración, y bueno, su palabra en hebreo, ¿verdad? ¿Cómo se traduce oración en hebreo? Es tefilá, ¿verdad? Tefilá, cuando quieras usarla, anótala, y tefilá en hebreo es oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿No? A veces nos decimos, ¿qué es oración? Los católicos hacen mucho rezo y bueno, me parece que es como mucha repetición, ¿no? La verdad nunca estuve en una iglesia católica, no fui practicante, pero me parece que ellos son muy repetitivos. Pero nosotros no, los cristianos, tenemos el privilegio de tener la oración. ¿Pero qué es la oración? Básicamente es un diálogo entre nosotros y Dios. La forma que vamos a tener de comunicarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos el lenguaje con personas, nuestro lenguaje, nuestra habla, y por medio de eso nos podemos comunicar, por medio de eso podemos hablar, decir y expresar lo que sentimos. Pasa lo mismo con nuestro Dios. Tú no puedes estar pasivo, sin hablar, sin dialogar con el Rey del Universo, con tu Dios. No puedes dejarlo, no puedes dejar de hablar con Él. Entonces la oración básicamente es el diálogo entre nosotros y Dios, la forma que vamos a tener de comunicación con nuestro Dios. La oración propicia un ambiente de bendición en todos los sentidos. Y vamos a ver la importancia de lo que es la oración. Yo te decía hace un momento, al principio, se ha generado esta idea de que no es tan importante, ¿verdad? De que bueno, ¿para qué tanto tiempo? ¿Para qué orar si Dios ya sabe lo que necesitas? Y bueno, la Biblia lo dice, pero si Jesucristo está orando en repetidas veces y enseña a sus discípulos cómo orar,
Entonces la oración es de suma importancia para nuestras vidas. La oración no va a ser opcional, ¿verdad? No es opción, porque por ahí luego se escucha, a mí no se me da que los pastores oren, ¿verdad? El grupo de oración que viene los domingos a las 10 de la mañana, ellos que oren, ¿verdad? El grupo de oración que tenemos en WhatsApp, pues ellos sí, porque ellos son especialistas y están especializados para la oración. Pues no, la oración no es una opción, no es que si quieres o no quieres. La palabra de Dios en Efesios 6, 18, si tú lo quieres buscar en casa, lo puedes hacer. Pero básicamente lo que nos dice la palabra de Dios es: orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia. Entonces, ¿cuándo se tiene que orar? ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo. Escuchaba una prédica y me llamó la atención y me dio risa porque decía este pastor: la Biblia no te pide otra cosa, imagínate todo el tiempo estar comiendo. Y entonces él causaba risa porque decía que la Biblia dijera todo el tiempo estar comiendo, todo el tiempo estar durmiendo, todo el tiempo estar deprimido. No te lo dice, pero es tan importante la oración que Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, en todo lugar. Y bueno, vamos a encontrar más textos donde dice orar sin cesar. Es un continuo. Yo te ponía ese ejemplo. No podemos estar comiendo las 24 horas del día. Yo creo que todos comemos unas 3 veces al día, ¿verdad? Imagínate comiendo en todo tiempo y sin cesar. No, qué horror, ¿verdad? Durmiendo en todo tiempo y sin cesar. No se podría. Sin embargo, la oración es tan importante que Pablo nos está diciendo en todo tiempo. Es decir, cuando las cosas te van bien padre, bien bonitas, cuando las cosas no te van tan bien, también necesitas orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. La oración es en todo tiempo, en tiempo de abundancia, cuando tienes todo, cuando no te falta nada, cuando estás feliz, agradecerle gracias a Dios. Es tiempo de orar cuando las cosas te van bien en la economía, pero también es tiempo de orar en tiempo de escasez, cuando tienes las cosas contadas, cuando dependes de, no sé, 100 pesos, 200 pesos, tienes que orar. Dice la palabra, orando, cualquiera que sea tu situación, nos tenemos que poner activos en la oración. La Biblia dice en todo tiempo. El tiempo de salud, por supuesto, muchas gracias Dios por la salud que me das. Pero dice la palabra, orad en todo tiempo. También cuando estás enfermo, ahí postrado, ahí Señor, muchas gracias por la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás enfermo valoras la salud. Y es tiempo de orar y decir muchas gracias por este tiempo de enfermedad. Dice la palabra orando en todo tiempo. La oración es, podríamos decir, obligatoria, es necesaria y tiene que ser un estilo de vida. Y la pregunta es, ¿estás orando? ¿Y cuánto tiempo estás orando? A solas, en grupo. Yo tengo mi tiempo de oración a solas, tengo mi oración también con mi esposo, oramos juntos todas las mañanas, pero también es necesario tener tu tiempo de oración. La iglesia actualmente ya ve obsoleto, como que ya no se estila, como que ya no se usa estar orando, ¿verdad? Como que ya los medios de comunicación como que ya nos quitan mucho tiempo y no se puede, ¿verdad? Hay quien dice es que no me da tiempo y yo te pregunto, ¿no se te olvida orar? Y si tienes tiempo para comer, ¿no? No se te olvida comer, pero sí se te olvida orar, o al revés, ¿verdad? No tengo tiempo, pero para dormir sí hay tiempo, para ver una buena peli sí hay tiempo, pero para orar el tiempo no nos ajusta, o no tengo ganas, ¿verdad? Hoy no tengo ganas, estoy depre, se ha agarrado mucho eso de la depre, y bueno, hago a un lado la oración,
y no estás orando, pero otras cosas sí las estás haciendo. Yo te pregunto si tú intercambiaras el no puedo y hacer el sacrificio de orar, seguramente tu relación con Dios sería otra, porque la oración, yo te decía, es la forma en la que te vas a conectar con el Dios del universo. Si tú no estás orando, no hay comunicación, no conoces ni siquiera el mover, el sentir del Dios Todopoderoso, no sabes cómo piensa, no conoces su pensamiento, sus palabras por medio de la palabra, por supuesto, por medio de sueños, de revelaciones, porque no estás orando, porque no te está interesando orar. La iglesia de tiempos de Jesucristo tenía el hábito, tenía el gusto y la necesidad de orar. Yo no sé si era por los medios de comunicación, yo pienso que sí, yo creo que tenían más tiempo y tenían tiempo para estar con el ganado en el campo, en el cerro, estar orando, y no había ni internet y no había un YouTube ni esas cosas que están saliendo ahorita, que videos que los distrajeran, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso la iglesia de tiempos de Jesucristo y de la antigüedad oraba y hablaba de la palabra. Nos da un ejemplo Pablo, tanto hablaba de la palabra que quedaban dormidos, ¿verdad? Y da un ejemplo como uno se cayó, de que se quedó dormido, porque había ese amor, había esa pasión por orar, por conocer del Señor. Fíjate, solamente 3 citas para que no me digas, no es cierto, también eran bien flojos, no oraban. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba en la cárcel, se suscitó una situación, y es lo que yo te decía, en todo tiempo orar. Y Pedro estaba en la cárcel, y bueno, no se fueron, la iglesia no se fue por su lado y dijo: ahí se ven, es tu asunto, arréglatelas como puedas. Dice la palabra, sin embargo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y sin cesar, no encontré el término, pero para mí es algo continuo, es algo que no para, es algo que no va a parar. Y hay que flojera, espera un rato, Pedrito, voy al cine o voy a caminar. No, dice la palabra de Dios que la iglesia, en momentos de prueba, de tribulación, de Pedro, estaba orando sin cesar. Hechos 16:13 dice: un día de reposo, dice, un día de reposo es un Shabbat, un día dedicado al Señor, donde el judío no hace nada más que alabar el nombre de Dios. Y si dice Shabbat, Shabbat en hebreo es reposo, un descanso, ¿verdad? En el descanso, fíjate lo que está pasando. Dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. O sea, había un lugar específico, había un altar donde en Shabbat se hacía oración y se elevaban oraciones a Dios. Hechos 16:16 dice así: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Aconteció que mientras iban a la oración, iban caminando, imagínate, a la oración, el hábito, el amor, la pasión por orar, y de repente les sale un endemoniado, ¿verdad? Qué bendición, porque los agarró en momento de oración. Y dice Jesucristo: hay géneros que solo van a salir, hay géneros que solamente vas a mover de tu vida con ayuno y con oración. Es necesario que empieces a hacer el hábito de la oración. El cristiano de hoy en día no tiene el hábito de orar. Oras porque ya el agua te está llegando hasta acá, ¿verdad? Qué bueno, porque solamente así lo estás haciendo, y son formas en las que Dios nos va a traer para buscarle, para estar en su presencia, para estar buscándole a Él. El cristiano de hoy, a primeras de cambio, deja de orar, ¿verdad? Si le va bien, pues ¿para qué oro, verdad? Si todo está bien, Padre, no necesito nada, Señor, muchas gracias, ahí te ves. Y a la primera de cambio, fíjate nada más. Y si las cosas empiezan a ir mal, no, ya no voy a orar, Dios, porque te pasaste de listo y estoy enojada. Así es que ahorita nos dejamos de ver un rato, porque moviste las cosas y no quiero saber de ti, ni siquiera sé si me oyes, ni siquiera estoy seguro que estés ahí, me estés escuchando. Entonces olvídalo, no vamos a orar. A la primera de cambios dejas de orar. Estoy cansado, estoy aburrido, estoy deprimido, no se me da la oración ahorita, no puedo orar, simplemente no puedo orar.
Y es lo que está pasando. Y yo te decía hace un momento, la oración es el contacto directo que vas a tener con el Señor. Y si tú no estás orando, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber las bendiciones que Él te quiere dar? Las bendiciones están ahí, pero tú no las estás jalando, no las estás atrayendo. Yo te decía, un ambiente de oración va a traer bendición, va a traer beneficio a tu vida, va a traer alegría, va a transformar cada parte de uno. La oración es el medio, es el método por el cual Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. La oración te va a ayudar, la oración te va a salvar. ¿Te ha pasado que de repente va a pasar algo y dices, Dios mío, ayúdame? Y en ese momento el Señor te ayuda. Con una oración tan corta, tan sencilla, Dios, ayúdame, el Señor te libera, el Señor te libera. Y te lo digo porque lo he vivido, el Señor te libera, el Señor te restaura, el Señor hace cambios en todas las áreas de tu vida. El Señor trae fe, el Señor trae esperanza por medio de la oración. Por eso es tan importante el estar orando. Si tú no oras, no está pasando nada, no estás impactando el medio espiritual. La oración es lo único que va a traer un cambio inmediato a tu vida para tu familia. Y te ha pasado, yo estoy seguro que en cuanto oraste, algo pasó en tu vida, algo se movió en tu vida. La oración es el medio por el cual nosotros vamos a sujetar nuestras pasiones, y no hablo de sexo, ¿no? Simplemente de carácter, ¿verdad? Eres muy enojón, muy iracundo, no sé, chismoso, cizañoso, no sé, el Señor te revela ahí qué es lo que eres. Pero la oración básicamente lo que va a hacer es sujetar tu carácter, sujetar tus emociones, sujetar lo que tú eres. Y yo quiero hablarte un poquito de Elías, ¿verdad? La Biblia, no tengo la cita, pero bueno, yo sé que todos han leído Elías, pero dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él era sujeto a pasiones, y muchos teólogos dicen se refiere al mal carácter, ¿verdad? Y tan así era que dice la palabra de Dios que hacía descender fuego, ¿verdad? Y decía, llegaban y le decían, ¿es cierto que tú eres profeta de Dios? Imagínate una pregunta, y él decía, sí, si soy profeta de Dios, que descienda fuego y te consuma, ¿verdad? Y consumió 3 ejércitos de 50 personas. Qué miedo, decía un pastor por ahí, me dio mucha risa. Si Elías estuviera en este tiempo, haría lo posible porque fuera mi amigo, ¿verdad? Por no echármelo de enemigo. Un hombre así no te conviene tenerlo de enemigo, y me dio mucha risa porque es verdad. Elías era un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Elías era un hombre que se enojaba, que era iracundo. Sin embargo, su carácter y sus pasiones lograba sujetarlas con oración. Elías era un hombre de oración. Y fíjate el impacto de la oración de Elías. Elías hacía que descendiera fuego del cielo. Qué sobrenatural, ¿verdad? Fíjate qué cosas tan hermosas puede hacer la oración. Elías dijo, no va a llover, y no llovió por 3 años, ¿verdad? Yo creo que ahí bien feliz, viendo cómo el pueblo, si se arrepentía o no se arrepentía, ese era el propósito. Y dijo, bueno, pasaron 3 años de sequía, voy a orar para que llueva. Fíjate qué importante es la oración. A pesar de lo que tú seas, hay una transformación que tiene que venir. Y me dirás, bueno, ese era Elías. No es cierto, yo te he dado testimonio de cómo mi esposo pudo sujetar su carácter por medio de la oración, buscando la presencia de Dios, por supuesto con ayuda del hombre, pero se sujetó, oraba, y yo también oraba por él. No fue algo sencillo. La oración solamente pudo transformar esa forma de ser de mi esposo, y lo vivimos, de verdad lo vivimos. Me vas a decir, es que Elías era Elías. No es cierto, mi esposo es mi esposo, y yo lo vi y yo lo viví, y creo que la oración tiene el poder de transformar aún las cosas más tremendas y más difíciles. Elías era un hombre
que tenía poder en oración. Era un hombre de oración, un hombre que tenía la capacidad de tocar el corazón de Dios para que dejara de llover y para que volviera a llover, para que cayera fuego del cielo y para que no cayera fuego del cielo. Si te das cuenta el impacto de la oración, y te vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cómo estás orando? Le estás dando esa importancia a la oración. Tan sencillo como empezar a orar, tan sencillo como empezar de cero, ¿verdad? Yo te voy a decir, es difícil, por supuesto, porque cuando tú empiezas y no estás acostumbrado, te va a costar, ¿verdad? Y yo recuerdo que empezaba a orar y me quedaba dormida, ¿verdad? Me quedaba dormida, se me olvidaba, pero cuando tú logras vivir con la oración como un estilo de vida, como un hábito, en verdad no puedes salir de tu casa sin orar, y mi esposo es testigo. Me pone de malas el no orar en las mañanas y le digo, no, antes de salir y hacer lo que vamos a hacer, tenemos que orar. Necesito esa comunicación con Dios. Yo no puedo salir de mi casa si no he orado, si no he buscado la presencia de Dios por medio de la oración. Vamos a ver que la oración es una fuente de poder. ¿Cuántos saben que tienes ahí poder? Que hay poder en medio de la oración. Cuando tú empiezas a orar, hay poder. La oración es una fuente de poder para nuestras vidas y para todas las áreas, para todas las áreas. Hoy vamos a entender y comprender, necesitas como concientizarte de que no puedes vivir, si eres cristiano, no puedes vivir sin hablar con Dios, no puedes vivir sin tener comunicación con Dios, simplemente no puedes vivir si no estás orando y dialogando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir a una cita y vamos a ver lo que hace la oración. Isaías 38:5, por favor, Isaías 38:5. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, así ustedes han leído de Ezequías y saben quién es. Dice, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te añado a tus días 15 años más. Ezequías tenía una sentencia: prepárate porque vengo por ti. Y dice la palabra de Dios que Ezequías oró tanto y lloró tanto, no llorando en reclamo. Yo creo que es ese llanto de decir, Señor, me doblego delante de ti y te necesito, porque yo creo que Dios no hubiera escuchado esa oración si hubiera sido un llanto de reclamo, de enojo, de queja. Yo creo que era un llanto de humillación, de decir, Señor, ¿quién soy ante ti y qué hago delante de ti? Sin ti no soy nada. Yo creo que Ezequías se humilló de esa forma, y Dios manda al profeta Isaías y le dice, ve y di a Ezequías que escuché su oración, que sus lágrimas yo las pude ver y le voy a conceder otros 15 años de vida. Por ahí diríamos, ¿y de qué le sirvió 15 años? Realmente no hizo nada relevante después, pura tontería, pero bueno, el Señor escuchó su oración y le dio 15 años más de vida, y fue porque sus oraciones llegaron delante del Señor. El Señor cambia de estado de ánimo hacia ti. Él dice, bueno, te dije esto, puedo cambiar. Mueves al Señor con tu oración y humillándote delante de su presencia. Ahorita vamos a ver de qué otra forma. Lo movió el llanto y la oración, las lágrimas que él tenía. Dios escucha nuestra oración. Dios te va a fortalecer, por eso es tan importante, y de verdad yo te lo digo, en medio de la prueba lo único que te va a dar la fortaleza es la oración. En los tiempos más difíciles, en los momentos más difíciles de prueba en mi vida, no he dejado de orar. A lo mejor el ánimo no ha sido el correcto, pero sin embargo no he dejado de orar, porque la oración es lo que te va a fortalecer, la oración es lo que te va a hacer crecer tu fe, la oración es la que te va a hacer conocer al Señor, la oración es la que te va a llevar a una comunicación con el Señor, la oración
cambia tu estado de ánimo. ¿Cuántos lo hemos experimentado? Que el Señor cambia nuestro estado de ánimo. Cuando tú entras en oración, entras desanimado, sin fe, sin esperanza, y cuando acabas de orar dices: gracias, Señor, porque algo vas a hacer, porque algo vas a mover ahí en el universo. Estás preparando bendiciones para mi vida. Santiago 5:16 también dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede hacer muchas cosas. Y me dirás: yo no soy justo. Sí, eres justo. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así es que tú eres justo delante de la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios que tu oración va a poder hacer muchas cosas. La oración eficaz va a poder hacer muchas cosas porque eres justo y santificado delante del Señor. Daniel 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Así tienes que llegar delante del Señor. Ahora pues, Señor, escucha mi oración, escucha mis ruegos, y no te canses y no te levantes hasta que haya un cambio, una respuesta en lo que estás viviendo. Este es el muro de los lamentos. Básicamente ahí va a orar toda la gente, ahí llega toda la gente a orar, ¿verdad? Y llegas con tus peticiones, y realmente es un respeto muy, muy, muy especial, y se siente ahí la presencia de Dios. Nuestras oraciones son estorbadas para llegar al Padre. ¿Cuántos sabemos? Ay, sí, ya oré, y la queja de todo el cristiano: llevo orando un día y el Señor no me contestó, llevo orando 2 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y el Señor no me contesta. Yo creo que todos hemos sentido esa decepción de Dios, la verdad, de decir: no me estás escuchando, Señor. La verdad, yo siento que mis oraciones no están pasando del techo. Yo creo que todos lo hemos pasado y lo hemos vivido y lo hemos sentido, y es una experiencia triste, pero también una experiencia que te ayuda a creer y te ayuda a entender que Dios está ahí. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, ahí está haciendo algo nuestro Señor. Todos lo hemos pasado, todos lo hemos vivido, y nosotros siempre decimos, o siempre lo he creído: tus oraciones no cayeron en el vacío, tus oraciones y tus lágrimas no están ahí tiradas en el universo, olvidadas del Señor. Tus oraciones, dice la palabra de Dios, llegan delante de la presencia del Señor. Así que yo te exhorto a que, si no has recibido lo que el Señor te ha prometido, o lo que tú le estás pidiendo, no te canses, porque fíjate, se volvió a mover y se me movieron las notas. Algo está pasando con el internet, pero bueno, no te canses de orar, no te canses, no estés diciendo: ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué no me escucha? Y yo te lo digo que yo lo he sentido, pero tus oraciones, y yo siempre lo digo, van acumulándose, van llegando, yo no sé, pero mi montón de oraciones ya está hasta acá, ¿verdad? Cuando Dios la conteste, le va a costar, porque ahí están todas mis oraciones, han llegado delante de la presencia de Dios. Y vamos a ver ahorita una cita. Algo pasa. Eso lo hago así. Ese es el internet, está como fallando el internet. Bueno, vamos a ver por qué tus oraciones no han sido en vano. Todas tus lágrimas, todas tus oraciones no han sido en vano, y vamos a ver que son un olor fragante delante del Señor. Cuando yo por primera vez leí esta cita, en verdad me animó a seguir orando. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5:8, y apréndetelo cuando no quieras orar. Apréndetelo, porque ve qué hermosa palabra. Dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. O sea, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y eres santificado, yo te dije, eres santo porque eres hijo de Dios. Así que tu oración que hiciste hace 2 años, 1 mes, hace 3 días, dice la palabra que están en copas de oro. Si te das cuenta cómo es nuestro Dios, no es como nosotros, que dices: ay, qué flojera, al archivo y hay que se quede y después lo checo. Dice la palabra de Dios: todas tenían arpas y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjate qué hermosa promesa tenemos de Dios. Tus oraciones no han caído al cielo, al piso, tus oraciones no han sido ignoradas, sino que dice la palabra de Dios, es como el incienso que sube delante de la presencia de Dios. Así que cada que tú oras es olor grato delante de la presencia de Dios. Por supuesto viene el desánimo, viene Satanás y el enemigo para quererte desanimar. Y hablábamos de que tenemos momentos en los cuales no queremos seguir orando porque simplemente no creemos que Dios nos vaya a contestar, porque estamos deprimidos, porque estamos desanimados. Y déjame decirte que personajes de la Biblia sintieron lo mismo que tú y yo, y esto nos va a ayudar a tener un conocimiento más claro. Fíjate lo que dice Lamentaciones 3:8. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cuántas veces has sentido que Dios cierra sus oídos y te dice, no te oigo, no te escucho? Pareciera que no te está escuchando, no está pasando nada. Lamentaciones 3:44 dice, te cubriste de nube, Dios, para que no pasase la oración nuestra. Fíjate, el salmista está diciendo, no me estás escuchando, ¿para qué sigo orando? Y esa es la situación actual de muchos de nosotros. Estamos pasando prueba y tribulación y seguramente estás diciendo, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Hablaba con una persona y me decía, Dios no está metido en esta situación. No te creas esa mentira de Satanás, del enemigo. A Dios le interesa cada situación por la que estás pasando. Por supuesto, nuestro entendimiento no logra entender por qué tarda nuestra oración en llegar. Yo te decía, hay muchos elementos por los cuales a veces tu oración no es escuchada, pero yo solamente te voy a hablar de dos. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer ahorita, pero un punto es Satanás estorba nuestras oraciones, ¿verdad? Es decir, tú lanzas tu oración y Satanás te la detiene, que se detenga un mes, dice Daniel, 21 días, ¿verdad? Yo lo veo metafórico, realmente yo creo que no son 21 días, ¿verdad? Dependiendo, yo creo que son más días o menos. Y por pecado, dos razones por las cuales tu oración no llega delante del Señor es porque están siendo estorbadas por Satanás, y la segunda, por pecado. Vamos a ir a Daniel 10:12 y yo quiero que alguien lo lea bien fuerte, lo que dice esta palabra. Vamos a pasar. Daniel 10:12, por favor, bien fuerte. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces me dijo Daniel, no temas. El verbo yireh es temer, tener miedo. Y yo creo que a todos nos causa miedo si Dios está escuchando y si no está escuchando. Daniel estaba en un punto, dice, yo me imagino en un punto devastado, si me estás escuchando, no me estás escuchando, Dios. Dice este verbo, lo yireh, no temas. No temas. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros. A veces tenemos miedo y nos preguntamos, Dios, ¿verdaderamente me estás escuchando? Daniel lo sintió. Daniel lo sintió tanto que el ángel llegó y le dijo, no temas, Daniel. No temas, dice, porque desde el primer momento en que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Es bien común que dudemos, es bien... lo hacemos regularmente porque somos carne, porque somos humanos y porque no somos perfectos y porque la duda va a llegar a nuestras vidas. Pero fíjate lo que está diciendo el ángel, para que tu oración sea aceptada delante de la presencia de Dios. Ya vimos que es importante que ores. Un cristiano simplemente no puede llevar una vida sin orar, sin tener una comunicación
con Dios. Pero hay dos elementos que tiene que tener tu oración. Uno es necesario que dispongas tu corazón a atender qué es lo que Dios quiere. Es necesario, dice la palabra de Dios, el ángel llegó y le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón, hubo una disposición para buscar a Dios. Y dice la otra parte, y cuando te humillaste, tus palabras y tu oración llegó desde ese momento a la presencia de Dios. ¿Por qué a veces no llega tu oración a la presencia de Dios? Porque no estás teniendo el respeto debido al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estás entendiendo que necesitas darle toda tu atención. No puedes distraerte, porque si Dios habla, vas a entender al revés y vas a hacer lo que no es correcto. Es importante y necesario que dispongas en entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú llegas delante de la presencia de Dios, yo siempre lo digo, pide la guianza del Espíritu Santo para que sepas cómo orar. El humillarte también es reconocer quién eres tú, porque cuando tú llegas orando y dices, Señor, te estás pasando, ¿qué está pasando con mi vida, con mi salud? No estás siendo humilde. Dice la palabra de Dios, Daniel se humillaba. ¿Y quién era Daniel? Daniel era una persona que oraba 3 veces al día, una persona que se exponía, aun cuando le dijeron te prohíbo que ores, él dijo no me interesa y voy a seguir orando. Daniel sabía humillarse delante de la presencia de Dios y reconocía su posición, pero también reconocía la posición del Dios Todopoderoso. 2 elementos para que tu oración y tus palabras lleguen delante de la presencia de Dios. Es necesario humillarte y es necesario disponer tu corazón para entender la voluntad de Dios. Se requiere de una oración grata delante de nuestro Dios. Dios ve ese olor y yo creo que Dios miró ese olor de esa oración de Daniel, llegó ese olor y dijo, Dios, me gusta este olor, voy a responder. Y dice la palabra desde el primer momento. Es más, tu oración, si tú la hiciste con esa intención, humillado, reconociendo quién eres tú y quién es Dios, y reconociendo, llegando delante de la presencia de Dios, dispuesto a entender tu corazón y disponerlo para Dios, Dios ya tiene ahí sus palabras. Y vamos a ver una cita bien importante. Lucas 11:1. Vamos a ver por qué es importante la oración. No podemos descuidarla, simplemente no puedes dejar de orar. Tienes que hacerla un hábito. Y porque vamos a ver, Jesucristo 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, les voy a enseñar a orar. Cuando oréis van a decir Padre nuestro, y bueno, tú te lo sabes y lo vas a repetir. Jesucristo oraba. ¿Y quién era Jesucristo? Ay no, Señor, ya no necesita orar. Era el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que orar si tenía la palanca ahí bien puesta con Dios? Jesucristo oraba y dice la palabra que pasaba orando mientras sus discípulos caían de sueño. Jesucristo seguía orando y no paraba de orar. Yo me imagino la forma tan especial que oraba. Tú has escuchado a una persona orar que te impacta y dices, oye, enséñame a orar. A mí me pasó cuando empezaba a orar, yo no sabía cómo dirigirme a Dios, porque no tienes vocabulario, porque no tienes esa confianza de cómo voy a llegar a Dios. Y yo recuerdo que veía a personas crecidas espiritualmente y yo me quedaba, wow, qué hermosa oración. Y yo decía, yo quiero orar como esta persona. Los discípulos de Jesús vieron a Jesús y dijeron, wow, Señor, qué hermosa oración. Por favor, enséñanos a orar. La Biblia no dice si fue el Padre Nuestro el que Jesús oraba, pero la Biblia dice que sus discípulos le dijeron, Señor, qué bonito oras, por favor, enséñanos a orar. Y de ahí viene el Padre Nuestro. Jesús oraba, cuánto más nosotros, simples mortales, necesitamos un hábito de oración y una vida llena de oración. Necesitamos orar, simplemente orar y orar. Vamos a ir a otra cita. Vamos a ir a Daniel 10:12. Leímos el 11, vamos a ir a Daniel 10:13, perdón. Si alguien lo quiere leer bien fuerte, por favor.
gloria a Dios. Dice la palabra que hubo algo que estorbaba. ¿Cuántos sabemos? Y es el primer punto que vamos a ver. Hay estorbo para que tu oración llegue delante de Dios. Lanzas tu oración y Satanás te la agarra. Dice, no se va a ir tan sencillo así. Te voy a hacer sufrir y voy a hacer que sufras, que es lo que le hizo a Daniel. Dice la palabra de Dios, después de que el ángel llegó y le dijo, oye, Daniel, qué bonito oras, tus oraciones fueron escuchadas desde el primer momento, pero te voy a explicar. Te voy a explicar y yo siento que es una explicación actual para nosotros. ¿Por qué tu oración no está siendo escuchada? ¿Por qué está tardando tanto? ¿Por qué hay un estorbo? Hay un príncipe de Persia, en hebreo, Sar, es príncipe, te lo puse aquí. Sar es príncipe, gobierno, servidor, gobernante, es lo que tiene que ver un príncipe. Y vamos a ver lo que significa. Sar es príncipe, es la palabra hebrea, pero habla de alguien elevado, de alguien que tiene poder, un rango grande, y dice que podría ser un capitán, un caudillo, un comandante, un comisario, un mayoral, un principal, un príncipe. Fíjate el rango que tenía esta potestad, este demonio, para que la oración de Daniel no llegara. El príncipe de Persia sería la cabeza de las fuerzas espirituales que estaban deteniendo la oración de Daniel. El príncipe de Persia es una potestad demoníaca que estaba deteniendo. No es un demonio, no es un demonio, no es un espíritu inmundo que está vagando por ahí. Fíjate lo que dice la palabra. Sar es alguien que tiene poder, y se habla del gobierno de Persia, del rey de Persia. Entonces es una legión, es un montón de demonios ahí. Una legión dicen que son como 2,000 demonios, algo así. Entonces tú te imaginas cuántos demonios están deteniendo tu oración. Y vamos a pasarlo a una forma más sencilla. Envidia. Alguien te vio. Yo no le creía esto a mi esposo, y a mí me molestaba mucho cuando él me decía, no le digas a nadie lo que vas a hacer porque la gente es bien envidiosa, y a mí me daba mucho coraje. Yo decía, no, porque tienen que enterarse de las grandezas que Dios está haciendo conmigo. Pero al paso del tiempo yo entendí que la gente es envidiosa, y la gente, decía mi esposo, donde quiera, ya fuera las amistades, usan el término maldito para todas las cosas, ¿verdad? Eso podría ser un estorbo, tu falta de fe, el no estar orando. Es un zar, es un principado que está impidiendo que tu oración llegue delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que esta potestad, este demonio, detuvo la oración de Daniel por 21 días. Y vamos a hacerlo en tu vida. ¿Cuánto tiempo ha detenido Satanás? A veces es porque Dios tiene propósitos, pero lo que yo te quiero incitar, o que lo que yo te quiero enseñar, es que necesitas orar, porque hay príncipes, hay demonios que están impidiendo que tu oración llegue delante de la presencia de Dios. Estamos en un nivel donde tú ya entendiste que tienes que orar, que tu oración en tu oración tienes que llegar humilde delante del Señor, con un corazón entendido para saber la voluntad de Dios. Pero cuando esa oración sale, hay principados. El príncipe de Persia va a querer agarrar tu oración y va a querer que ese humo grato de incienso llegue delante de la presencia de Dios. Y entonces necesitas ponerte buzo, porque la va a querer atrapar y no la va a querer soltar. Y entonces la recomendación es que ores. Qué bueno que estás orando y que tu petición ya está delante del Señor. Y la recomendación es orar: Señor, quita todo estorbo, quita todo principado, todo príncipe de Persia. No lo conozco, porque Daniel no sabía quién era hasta que el ángel llegó y le dijo: el príncipe de Persia me detuvo y tuve que pelear y darle ahí sus apes para que me dejara ir, ¿verdad? Yo no sé qué príncipe de Persia está deteniendo tu oración, pero Dios lo sabe, y Dios escudriña, y Dios conoce todas las cosas. Dile: Señor, ese príncipe de Persia que está deteniendo mi oración para que tú llegue tu respuesta,
repréndelo, quítalo, pelea por él y échalo fuera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Esa es una razón por la cual la oración no llega delante de Dios. Hay un estorbo. Otra razón es el pecado. La oración no llega al Padre por causa de pecado. Isaías, vamos a ver Isaías 1:15. Es otra razón por la cual nuestra oración no puede ser contestada y que de alguna manera cuando tienes pecado no es que, ay, pobre pecador, ya no te va a responder Dios. No, por supuesto que Dios te perdona. Necesitas la guianza del Espíritu Santo para que entonces el Señor pueda escuchar. Dice, cuando extendáis vuestras manos, fíjate lo que dice Dios cuando hay algo que no es grato delante de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Qué miedo que el Señor haga eso por causa de pecado. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Y la recomendación de Jehová, Dios de los ejércitos, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjate, hay una respuesta. Ok, caíste en pecado, estás en pecado, por esa razón tu oración no puede llegar delante de Dios. Pero dice Jehová, arrepiéntete, lava tus pecados, dice la palabra de Dios, deja de hacer lo malo. Yo no sé qué es lo malo. El Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, nos fue dado para recordarnos lo que Jesucristo nos dijo. Hay algo que no estás recordando que Jesucristo te mandó y a lo mejor te es contado por pecado y por esta razón tu oración no está llegando delante de Dios. Vamos a ir a otra cita. Isaías 1:16. Fíjate la recomendación para que tu oración llegue delante del Señor. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías 1:18 ahí mismo dice, venid luego, dice Jehová, ya vente conmigo, ¿verdad? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te lava, te purifica cuando estamos en pecado. Pero es necesario que entiendas que hay dos razones por las cuales tu oración puede ser estorbada y no está llegando delante del Señor. Es importante, no podemos andar por este mundo sin una oración. Necesitas hacerte el hábito. Yo siempre te lo recomiendo al primer pensamiento, en la mañana, en la madrugada, tu oración a solas con Dios, ya cuando tengas más tiempo, pero sí es necesario que busques un tiempo. Yo no lo recomiendo en la noche. Hay quienes dicen sí, se ajustan en la noche, dependiendo tu necesidad y el tiempo que tengas, pero no puedes estar sin una comunicación con Dios y siempre lo asemejamos a una relación con pareja, ¿verdad? Si yo no hablara con mi esposo, no lo conocería, no entendería qué le molesta, qué le gusta, qué le agrada de mí. Con el simple hecho de ver su rostro sé cuando está feliz, sé cuando algo le molestó y sé cuando se va a enojar, ¿verdad? Porque lo conozco, porque hay una comunicación. Este es lo que Dios está buscando, que cuando tú ores, cuando tú leas la Biblia, digas, Dios me quiere dar esto, Dios quiere hacer conmigo esto, Dios no está enojado, Dios me ama. Necesitas conocer a Dios, siempre lo digo a través de la palabra, de lo que Él habla, pero en esta ocasión te estoy hablando de la importancia de la Biblia. Simplemente no puedes romper comunicación con Dios. La situación por la que estés pasando, y yo te lo di de testimonio, vas a decir que sencillo. No es cierto, yo pasé prueba, tribulación y ni un solo día dejé de orar y de buscar la presencia de Dios. La actitud a lo mejor fue desganada, deprimida, cansada, pero ni un solo día dejé de hablar con la presencia de Dios, y eso te va a fortalecer. Si eres cristiano y no estás orando y eres de esas personas que piensan que la oración no es tan importante, la oración es importante. Y yo te decía, Jesucristo nos da ejemplo de una oración llena, una oración plena,
Él nos está dando el ejemplo. Hay quien dicen, es que no te claves 2 minutos y Dios ya te escuchó. No es cierto, y muchos se quedan con esa idea. Yo recuerdo que mi pastor me dijo hace muchos años, dijo, no es tan importante el tiempo. Él decía, es más importante la forma en la que oras. Y yo me quedé con esa idea mucho tiempo. Después de mucho tiempo entendí y dije, no es cierto. La calidad y el tiempo son importantes delante de Dios. Las personas o los pastores, profetas que tienen grandes ministerios es porque han orado. Te doy ejemplo rápidamente. David Yonggi Cho dice que él oraba hasta 8 horas. ¿Tú te imaginas una persona de 8 horas? Nosotros logramos orar 2 horas al día y digo, gracias Dios, porque vemos milagros, vemos prodigios, pero los milagros que veía David Yonggi Cho eran extraordinarios. Los milagros que hacía Elías, abrir los cielos y cerrar los cielos y hacer que descendiera fuego del cielo, es porque era un hombre de oración, un hombre lleno de poder por medio de la oración, un hombre que movía la voluntad de Dios, ¿verdad? Y le decía, Dios cierra el cielo. Imagínate ese poder y ese privilegio. No imagino cuántas horas oraba Elías, y David Yonggi Cho muestra sus milagros con 8 horas extraordinarios. Yo me imagino que Elías era un hombre sujeto a la oración, que realmente cumplía la palabra que decía orar sin cesar, ¿verdad? Y todo el tiempo estaba orando. No podemos estar así porque cada quien tiene actividades diferentes. Gracias a Dios nosotros lo podemos hacer porque ese es nuestro anhelo. No hemos dejado de orar, y yo creo que lo que nos sostiene hasta este momento es la oración y la comunicación que tenemos con nuestro Señor. El tema, la prédica, la exhortación del día de hoy es sigue orando y no pares, porque tus oraciones son ese incienso fragante delante de la presencia de Dios. Si no estás orando, necesitas empezar a orar, y es bien difícil, de verdad. Necesitas pedirle al Señor, enséñame, dame el hábito, el gusto, ese anhelo por querer orar, hasta que se me haga el hábito y un vivir diario con tu oración. Tu oración va a ser atacada, tu oración va a ser estorbada, y necesitas reconocer o necesitas orar por ese zar, por ese rey de Persia que quiere estorbar tus oraciones. ¿Cómo? Orando y pidiéndole al Señor, quita todo estorbo, todo aquello que pudiera estar impidiendo que llegue la respuesta a mi vida. Yo espero que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida, que el Señor esté ayudándote a orar, que el Señor siga fortaleciéndote y seas un orador de poder, un orador que mueve lo sobrenatural, que mueve la voluntad de Dios para cambiar y para transformar las cosas. Dios te bendiga, que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida.